Buen día con el público, mi nombre es Juan David Saldaña Estupiñán y el día de hoy les diré por qué la robótica no es tan solo de la ingeniería y cómo ahora influye directamente en nuestra vida cotidiana. Para todos nosotros y sin darnos cuenta, la robótica se ha estado relacionando en nuestras vidas y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Desde los inicios de la humanidad, el hombre siempre ha querido modificar, cambiar o controlar todo lo que pasa en el mundo. Pero todo se centra en un punto, y es que la robótica ya ha estado entre nosotros. Quiero que pongan atención a estas invenciones de la humanidad que tengo en pantalla. La primera, un pájaro de madera a vapor que voló gracias a Arquitas de Tarento. Una armadura automática hecha por Leonardo da Vinci. El primer cyborg reconocido por un estado llamado Neil Harbinson, el único capaz de escuchar los colores. Tenemos la inteligencia artificial llamada Neon, el cual es un amigo que puede interactuar contigo como si fuera otro humano de verdad. E incluso un robot de 30 metros de altura capaz de moverse por sí solo. Inicio mi presentación así porque aunque estas invenciones de épocas distintas, de tecnologías diferentes e incluso con enfoques del mundo de pronto totalmente opuestas, tenían un solo objetivo y era desafiar su imaginación y su deseo sin control del conocimiento. Desde pequeños a todos nosotros nos imponen límites. Muchas veces es por nuestro bien. Juega durante 2 horas, estudia durante 3 horas, etc. Asimismo, pasa con ciertos conceptos. Tristemente, con la robótica solamente pensamos que es propia de la ingeniería, las matemáticas, lo rígido, lo metálico, etc. Pero ahora quisiera demostrarles y quisiera que me acompañen a abrir sus horizontes y decir que la robótica no solamente abarca estas materias, sino con otros temas tiene relación que de pronto no tengan nada que ver, como medicina, arquitectura o hasta la misma literatura. Empecemos con la más interesante a mi parecer, que es la medicina. Nosotros pensamos que la medicina solamente se enfoca en el cuerpo humano gracias a métodos muy arcaicos, entre comillas, abrir el cuerpo humano, sacar cierta parte dañada o repararla. Gracias a la robótica se han inventado nuevos métodos para la sanación sin a veces ni siquiera abrir totalmente un cuerpo. Por ejemplo, tenemos un sensor cerebral para hacer que la gente cuadraplégica pueda recuperar su movimiento gracias a un exoesqueleto mecánico. O también podemos haber tratamientos láseres para tumores sin necesidad de abrir el cerebro. Bebés en fetos artificiales, pastillas que diagnostican desde el dentro del cuerpo o incluso una pluma que detecte el tejido cancerígeno. La ilusión con la robótica junto con la medicina es obviamente hacer cada día métodos nuevos invasivos, como dije, sin necesidad de abrir el cuerpo. Hasta en un futuro llegar, de pronto dentro de unos 50, 60 años, a robots que sean capaces de operar a humanos por sí solos. O incluso, como dije otra vez, cualquier procedimiento sin abrir ningún paciente. También tenemos a la arquitectura, la cual tiene también nuevos métodos gracias a esto. Imagínense un edificio semilla. Se dice que cuando un árbol es plantado, en esa semilla está el código genético para que cuando crezca sea un árbol tan grande, fuerte, con frutos y flores. Coger esa misma teoría y pasarla a un artefacto que solamente con enterrarlo, programarlo, se vaya construyendo el edificio por sí solo. Tenemos proyectos espaciales. Ya no es una fantasía. Tenemos la Estación Espacial Internacional o tristemente un proyecto que solamente fue teórico por falta de presupuesto como fue el Toro de Stanford. Básicamente un bioma espacial. Robots limpiadores, que gracias a esto podemos limpiar los edificios desde afuera sin arriesgar las vidas humanas. O robots obreros, pues muchas veces también surgen accidentes laborales. La ilusión con esto es la ficción supera la realidad. Muchos de nosotros tenemos la idea errónea de que la ficción está muy separada de la realidad, pero es totalmente mentira. La ficción y la ciencia van
de la mano, cogidos uno con el otro. Siempre la ficción nos da las bases para crear lo que ahora tenemos en la actualidad. Y con un futuro podríamos encontrar conquistas espaciales o incluso fabricar espacios autosustentables para cualquier bioma, hasta incluso en los lugares más helados del planeta o los lugares más calurosos de la misma. Como les había dicho de pronto, ahora la robótica podría relacionarse con materias que no tienen nada que ver, como es en su caso de su historia. Se supondría que la primera persona en haber utilizado el término robótico, automático, etcétera, debería ser un ingeniero, ilustrado en matemáticas, química, física. No es así. La primera persona a utilizar la palabra robótica fue un escritor llamado Karel Capek, quien acuñó el término robot como tal en una de sus obras RUE, donde significaba el trabajo forzado o servidumbre o esclavitud. Después ya fue el primer ingeniero en exponerlo, quien fue Leonardo Torres Quevedo. Sí fue un ingeniero con una de sus tantas invenciones muy chicas, como por ejemplo mando a distancia en un automóvil o ajedrecista automático. En su tiempo una invención que cambió los horizontes de las personas. Ahora no significa tal cosa. Después no significa que solamente se haya pegado a la ingeniería. Tenemos más ejemplos que se apegan a la literatura, como es Isaac Asimov, un escritor quien hizo las leyes de la robótica. Fueron tres. La primera, los robots no harán daño a los humanos. La segunda, nos obedecerán sin excepción. Y la tercera, no tentarán contra su vida sin contradecir las otras dos reglas. O incluso ejemplos más recientes, como es el autor argentino Eduardo Berti, donde utilizó la robótica como inspiración para uno de sus libros, El inventario de los inventos inventados. Es un catálogo de inventos de ciencia ficción, pero inspirados en la robótica. Como pudimos darnos cuenta, la robótica no es solamente de la ingeniería, ya está alrededor de todos nosotros. Por lo que para mí ahora es muy ingenuo creer que un concepto que nos lo haya hecho creer la sociedad solamente es partidario de un solo tema. Les dejo ahora esta pregunta. Cuando nosotros abrimos nuestros horizontes, como es en este caso de la robótica, llegan a tener muchas personas ambiciones totalmente poderosas e incluso hasta veces perjudiciales hacia la humanidad. Seríamos seríamos tan egoístas como para morir por ese conocimiento. Y por último, ya no solamente me queda agradecerles por su atención y decirles que cuando alguien les diga que la robótica es solamente propia de la ingeniería, piensen dos veces antes de seguir hablando con esa persona. Muchísimas gracias.